Bienvenido a Aprende a Crear tu Realidad, presentado por Mente y Éxito. En este podcast aprenderás el conocimiento del uso de la mente y el poder de las emociones para poder crear tu propia realidad. El objetivo de Aprende a Crear tu Realidad es ayudarte a que aprendas acerca del poder de la mente, que adquieras conocimiento que te ayude a mejorar tu vida, que aprendas acerca del poder del pensamiento positivo, la espiritualidad, la importancia de las emociones, y hablaremos de temas como la física cuántica, el poder de la mente subconsciente, la importancia de la meditación, el universo, conciencia, Dios, la importancia de tener fe, el poder de las creencias, superación personal y ley de la atracción. Bienvenido y prepárate para crear una nueva realidad. Bienvenido a un nuevo episodio de Aprende a Crear tu Realidad. En este episodio hablaremos acerca de cómo el cerebro responde cuando vivimos en modo de sobrevivencia, es decir, con emociones y pensamientos constantes de estrés, ansiedad y preocupación. Hace mucho tiempo, en nuestro pasado genético, el ser humano, al igual que la mayoría de los mamíferos del planeta, vivía en un ambiente donde habían muchas amenazas para su sobrevivencia. La vida era difícil y la expectativa de vida era corta. En pocas palabras, el ser humano estaba sujeto a los peligros de la naturaleza. Estar en modo alerta de estas amenazas mantenía vivo al ser humano, y fue gracias a ese modo de sobrevivencia, lo cual también protegió la línea genética del ser humano. Pero los tiempos han cambiado, y el tipo de amenazas y peligros a los cuales nos enfrentamos hoy en día también han cambiado. Quizás en esos tiempos, el ser humano no tenía que preocuparse de un posible ataque terrorista, pero todos los días tenían que enfrentarse a amenazas como predadores, enfermedades, hambre y las fuerzas de la naturaleza. Pero lo que no ha cambiado es que la mayor parte de las conexiones sinápticas del cerebro, que eran usadas para mantenerse en modo de sobrevivencia, siguen activándose en nuestro cerebro todos los días, aun cuando ya no hay que escapar de un tigre. Esas respuestas del cerebro, las cuales se han convertido en instinto, son conexiones sinápticas, las cuales están firmemente establecidas en el cerebro. Cuando una respuesta de sobrevivencia es activada, el cerebro usa el sistema nervioso simpático para incrementar el latido del corazón, así como la presión sanguínea. También reduce la cantidad de flujo de sangre que alimenta los órganos encargados de la digestión, libera hormonas que le dan al cuerpo energía, dilata las pupilas y permite una mayor transferencia de oxígeno a nuestros pulmones. Todos estos cambios le permiten al cuerpo a entrar en modo de sobrevivencia para que pueda escapar del peligro o quedarse y pelear el peligro. En la evolución, esta reacción estaba establecida en la forma de una conexión sináptica en el cerebro de la mayoría de los mamíferos y se activaba cada vez que se encontraban con una amenaza. Cuando mantenemos nuestra atención en nuestro medio ambiente y en nuestro cuerpo todo el tiempo, estamos viviendo en modo de sobrevivencia. Esto ocurre cuando anticipamos un evento en el futuro basándonos en una memoria del pasado. Gracias al tamaño de nuestra neocorteza, tenemos una habilidad más grande de aprender y recordar que cualquier otra especie en el planeta, lo cual significa que tenemos la habilidad de predecir, prepararnos o anticipar un momento en el futuro. Cuando la neocorteza se da cuenta de que algo ha cambiado en el medio ambiente, inmediatamente se prepara para la acción, para poder responder, ya sea escapando o peleando, y después regresa a un estado de balance. Si no estamos viviendo en el momento presente y estamos todo el tiempo anticipando con miedo o ansiedad el futuro, estamos viviendo con una mentalidad de sobrevivencia. Cuando esto ocurre, estamos usando los mismos circuitos que nuestros ancestros usaban cuando tenían que escapar de un tigre. Estamos viviendo
en modo de sobrevivencia, porque estamos activando los mismos pensamientos que crean una mentalidad de sobrevivencia. Cuando vivimos en modo de sobrevivencia, empezamos a pensar que el medio ambiente es más real que nuestro mundo interno, y nos empezamos a identificar más con nuestro cuerpo que con nuestra conciencia, lo cual es lo que realmente somos. Vivir en modo de sobrevivencia es siempre estar en expectativa de qué va a pasar en el siguiente momento, basándonos en nuestra memoria. Básicamente, vivir en modo de sobrevivencia es lo opuesto a vivir en el presente. Cuando vivimos de esta forma, el cerebro constantemente activa su respuesta de escapar o pelear del sistema nervioso autonómico. Y cuando esto ocurre, todo el flujo de sangre y energía que antes estaba en la neocorteza se mueve a la parte media del cerebro para preparar al cuerpo con suficiente energía para reaccionar a aquello que está estresando al cuerpo. En pocas palabras, dejamos de pensar y ahora solo reaccionamos. Escapar del peligro o quedarnos y pelear se vuelven las únicas opciones. Cuando vivimos en modo de sobrevivencia, lo que realmente estamos intentando hacer es evitar lo desconocido. Cuando no podemos asociar algo con una red neuronal que hemos desarrollado a través de la herencia, el aprendizaje o la memoria, empezamos a sentir estrés. Pero este estrés está asociado con la idea de la comodidad. El cuerpo y el cerebro están programados para siempre estar en un estado de balance interno. Cuando estamos en modo de sobrevivencia, lo desconocido se vuelve una amenaza para este balance interno. Y cuando ese balance es comprometido, nos sentimos incómodos. Así que, aparte de la respuesta de huir del peligro o quedarse a pelear, cuando percibimos una posible amenaza, también tenemos la opción de entrar en un estado de miedo o incomodidad hacia lo desconocido. Como cualquier otra especie, el ser humano tiene un mecanismo interno de defensa que nos protege de cualquier estímulo desconocido. Situaciones desconocidas activan nuestros instintos de sobrevivencia y respondemos ya sea con miedo o con agresión, ya que estas son las respuestas dominantes del modo de sobrevivencia. Y cuando respondemos de esta forma, estamos activando nuestros instintos animales. En el reino animal, este miedo o agresión a lo desconocido es la forma de preservación. Por ejemplo, si un venado ve un tractor en el bosque, inmediatamente reacciona al huir de ese estímulo desconocido. Los seres humanos tenemos el mismo mecanismo de sobrevivencia. Nos da miedo lo desconocido y nos preparamos químicamente para lo que nuestro cerebro no puede predecir neurológicamente. Lo desconocido activa nuestras respuestas de sobrevivencia. Eso significa que si nos da miedo la aventura de lo desconocido, probablemente estamos viviendo en un estado de mente que es igual al de sobrevivencia. En modo de sobrevivencia, no podemos predecir cómo se va a sentir una experiencia, y como resultado, haremos todo para evadir esa experiencia. Pero entonces, ¿cómo podemos vivir nuevas experiencias sin tener miedo a lo desconocido? La respuesta es a través del conocimiento. Por ejemplo, si una persona, mientras duerme, comienza a sentir que está flotando sobre su cuerpo y aparecen en su mente visiones de que sí está flotando sobre su cuerpo, ya que esta experiencia es desconocida, la persona comenzará a tener miedo y automáticamente entrará en modo de sobrevivencia. La experiencia fue tan nueva que no había nada en su cerebro que pudiera ayudar a esa persona a asociar esa experiencia con algo más que no fuera la muerte. Pero si esa misma persona comenzara a aprender acerca de experiencias fuera de cuerpo, comenzaría a formar nuevas conexiones sinápticas en su cerebro, para de esta forma relacionar la experiencia con la memoria o aprendizaje que ha formado una nueva red neuronal en su cerebro. Así que en pocas palabras, el conocimiento elimina el miedo de la sobrevivencia. El modo de sobrevivencia toma diferentes formas en la neocorteza. Hoy en día, aquello a lo cual le llamamos sobrevivir
Es diferente a la época de predadores, donde constantemente los seres humanos se tenían que preocupar por encontrar un refugio o preocuparse por los cambios bruscos de la naturaleza o esconderse de predadores. Pero sin embargo, hoy en día seguimos sintiendo ese mismo estrés. La diferencia es que hoy en día nuestro modo de sobrevivencia se activa por factores como lograr un estatus social, pagar la colegiatura de tus hijos, la renta, etc. A nivel más básico, cuando reaccionamos al mundo externo, no importa cuál sea el estímulo, respondemos con los mismos circuitos neuronales que esos humanos tenían al escaparse de peligrosos animales. Cuando usamos la neocorteza para evaluar posibles peligros del mundo externo, para poder predecir el siguiente momento, ese estado de constante vigilancia hace que activemos nuestras tendencias de sobrevivencia. Y cuando la neocorteza anticipa constantemente el peligro, alteramos la función de nuestro cerebro y dejamos de usarlo para aprender o tener pensamientos elevados. Y ahora solo lo usamos para recordar memorias del pasado y asociarlas con el futuro. Y cada vez que recordamos esas experiencias, activamos los circuitos del cerebro que nos hacen tener más pensamientos de estrés y sobrevivencia. Así que, al simplemente activar esos circuitos neurológicos una y otra vez, estamos activando la reacción de estrés simplemente al pensar. Recuerda, vivir en estrés es vivir en modo de sobrevivencia. Esto ha sido todo por este episodio de Aprende a crear tu realidad. Espero que te haya gustado y gracias por haber escuchado. Si te gustó este video y te gustaría seguir aprendiendo a crear tu realidad, visita menteyexito.org y descubre las diferentes herramientas que tenemos para que comiences a aprender a usar el poder de tu mente y a crear tu realidad. Desde soluciones diseñadas para objetivos como sanar, meditar, manifestar y reprogramar tu mente subconsciente, a cursos diseñados para que desarrolles tu espiritualidad, audios subliminales para que reprogrames tu mente subconsciente con afirmaciones positivas, meditaciones guiadas para diferentes situaciones y más. Visita menteyexito.org, suscríbete y comienza a aprender acerca de la mente, conciencia y espiritualidad.